dispuestos a servir, ¿no? Decía Mauricio ahora cuando preguntábamos qué es una masterclass, pues el término se traduce como clase magistral, pero la idea es que si bien pone cierta carga sobre quien la imparte, pero también es, digamos, que son los elementos esenciales y probados que una materia en particular requiere. Y generalmente, por supuesto, se da para aquellos que tienen intención de multiplicar el conocimiento del tema en cuestión. Bueno, entonces bienvenidos a nuestra clase magistral. Es que si uno lo pone en inglés, masterclass, suena como más, atrae un poco más. Y podemos cobrar la entrada en dólares. Bueno, masterclass sobre DBS, esta es la segunda que brindamos, entonces aquí tenemos por un lado facilitadores de nuestra congregación que están muy animados haciendo este ministerio y también pastores, líderes de otras congregaciones que quieren empaparse más, ya sea porque han empezado el camino de hacer DBS o están todavía analizando. Como verán en esta clase, hay toda la libertad de adaptación, de aplicación, no hay ninguna clase de control. Por eso, a nivel mundial, en el tema de DBS se habla de un movimiento, no de una organización o un organismo al que hay que rendirle cuentas o que hay que respetar una franquicia, nada de eso, porque fundamentalmente lo que queremos es lo que traducimos en español, queremos descubrir la Biblia sencillamente. Y para eso solo necesitamos la voluntad y por supuesto nuestro deseo de conocer la palabra del Señor y infaltablemente la presencia y la ayuda del Señor. Bueno, ya que vamos a hablar de discipulado, antes de mostrarles la presentación que tengo para ustedes hoy, yo quiero ir a un texto de la palabra de Dios y mostrárselos aquí en pantalla, que es, digamos, el texto más completo, yo creo, que hay sobre el tema de discipulado y se refiere a la Gran Comisión. El texto es maravilloso y vale mucho la pena reflexionar en él una y otra vez, como es la experiencia con la palabra del Señor. A veces la gente dice, no, yo ya me leí toda la Biblia completa, o por ahí alguien me decía esta semana, una señora que estábamos tratando de hablarle un momentico del Evangelio, y ahí en un restaurante, pues por primera vez yendo a un restaurante después de 6 meses, y bueno, había una conversación muy cálida con ella, la dueña del restaurante, un restaurante pequeñito por allí, y ella decía, no, mi papá leyó la Biblia 4 veces. Y bueno, yo no le dije lo que pensé, pero en ese momento yo pensé, mira, a mí me gusta mucho el chicharrón. Y yo nunca me sentiría satisfecho diciendo, yo ya he comido chicharrón 10 veces. No, no, eso está todos los días, ojalá pueda comerlo todos los días. Y la Biblia es así, la Biblia no es que porque este texto sea conocido, ya uno puede decir, ya no lo vuelvo a estudiar, no. Por el contrario, entre más profundizamos en la palabra del Señor, más riqueza vemos y más necesitamos habitar en la palabra del Señor, que es una expresión que Pablo usa en el libro de Colosenses. Voy a leerles el texto porque me parece que la sola lectura implica una cantidad de cosas y ahorita les voy a compartir 7 valores sobre el aspecto del discipulado que se ven claramente en los DBS o a partir de los DBS. Entonces, este es el texto de la Gran Comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Antes de la resurrección, les dijo, vayan a Galilea y esperen. Cuando vieron, lo adoraron. Noten eso, adoración, pero adoración mezclada con duda. Ese es el primer factor que quiero que noten. Adoración y algunos dudaban. Y nada es tan contagioso como la duda. Recuerde eso. Uno está, por ejemplo, en un restaurante comiendo y dice, oye, ¿será que esto está a vinagre? Y todo el mundo empieza, ¿no? O llegan a una casa oscura y aquí hay, escucho pasos, uy, todo el mundo. Nada es tan contagioso como la duda. En el contexto de la adoración con duda, el Señor no les da una terapia emocional. Puede ser positiva la terapia en su momento, el acompañamiento terapéutico, pero no, él no les dice, vamos a calmar sus dudas, les voy a responder todas las preguntas, no. Se acerca, la presencia del Señor Jesús se acerca a ellos
Evidentemente, este contexto de adoración imperfecta, donde hay duda, es el contexto de la Gran Comisión. La Gran Comisión es, en primer lugar, la adoración de Jesucristo mezclada con nuestras limitaciones y nuestras dudas. Pero note que lo que Jesús hace para la duda no es una clase de apologética, es afirmar su autoridad. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Después de autoridad, una orden. Vayan y hagan discípulos. Y los estudiosos dicen que las siguientes frases están supeditadas a estas dos. Una que expresa un movimiento que no necesariamente es transcultural, es global, es total. Vayan y hagan discípulos. Y después se empieza a derivar eso de hacer discípulos. ¿Dónde? En todo lugar, simultáneamente en todo lugar. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la presencia de la Santísima Trinidad. La primera respuesta es bautícense, y el orden de estos factores es fundamental. ¿Cómo? Enseñándoles, pero no solo enseñándoles a obedecer. En estos tiempos se está haciendo mucho hincapié en que la gran comisión no es solo enseñar, es enseñar a obedecer. Y allí tenemos uno de los factores esenciales de los DBS, que es la práctica. No se trata de enseñar, sino de obedecer lo que se enseña. Enseñar todo lo que les he mandado a ustedes. Y después viene esta promesa maravillosa con la que se cierra el maravilloso Evangelio de Mateo. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Así que es una manifestación maravillosa. Parece que me salí de la presentación. Una manifestación maravillosa de lo que es la autoridad de Jesús para calmar a una comunidad que tiene adoración imperfecta, y en lugar de quedarse centrado en sus dudas, Él los moviliza a la acción. Nada mejor para crecer en la fe y servir a otros compartiéndoles la fe. Bueno, esta masterclass trata de DBS y discipulado, así que bienvenidos a todos. ¿Quiénes estamos aquí invitados hoy? Un poquito de ubicación, el contexto. Estamos facilitadores que hacen DBS ya hoy en día, algunos ya están llegando a la semana 7, 8, 9, 10, pero están también algunos pastores y líderes que quieren aprender con respecto a implementar esto en sus propias iglesias. ¿Qué materiales hay disponibles? Quiero recordarles que en la página de canal, en el canal de Real Study en YouTube, para encontrar no solo los entrenamientos, las clases y todo, sino también testimonios. Y tenemos ya un buen número, creo que son 5 episodios, que son momentos reales de un DBS con gente real que está haciendo un DBS, y eso te ayuda mucho a entender cómo funciona, cómo se pueden adaptar los materiales y las estrategias. Hay toda libertad para hacerlo. Si tú eres pastor o líder, puedes adaptar y hacer todos los cambios. Solo que siempre recomendamos que se siga un modelo, y este es un modelo probado, muy estudiado. Dentro de lo sencillo es supremamente estudiado. El primer paso en un DBS es saludarnos con la pregunta: ¿cómo nos fue esta semana? A partir de la segunda semana es: ¿cómo nos fue esta semana en la práctica de lo que aprendimos la semana pasada? Ahí podemos estar unos 5 minutos más o menos. Generalmente en ese punto oramos. Yo a veces oro al final del segundo paso. El segundo paso es familiarizarnos con el texto bíblico. Y estos 3 pasos hay que aprendérselos muy bien. ¿Cómo nos familiarizamos con el texto bíblico? 3 lecturas fundamentalmente, pero estamos incluyendo también la sugerencia de que haya lecturas solas, que los participantes tengan un momento para leer el texto a solas. Uno de los participantes hace la primera lectura, otro hace la segunda lectura. A veces se puede hacer la segunda lectura en otra versión, no tiene que ser, pero a veces eso ayuda para mostrar que la Biblia, como fue escrita en otro idioma, leer en varias versiones siempre ayuda mucho. Y después uno de los participantes hace un resumen que los demás lo podemos complementar. Yo estoy acostumbrando mucho recientemente en DBS pedir: pongámosle un título a ese pasaje, porque eso nos ayuda como a globalizar la familiarización con el texto. El tercer paso, que es el más esencial, las 3 preguntas. Y ahí es donde pasamos más tiempo, 25 minutos por lo menos,
3 preguntas. Usted ya debe sabérselas de memoria. ¿Qué me dice Dios sobre Dios, Jesús o el Espíritu Santo? ¿Qué me dice sobre el ser humano? La segunda pregunta. Y la tercera, ¿qué voy a hacer esta próxima semana con lo que acabo de aprender? Este tercer paso se cierra con el momento de oración y a veces se ora allí mismo, por supuesto, pero le recomendamos a los facilitadores escribir las prácticas que cada uno va a tener y compartirlos con el grupo, porque es clave acompañarnos durante la semana, los unos a los otros. Por supuesto, el facilitador más que cualquiera está orando para que en la semana todos practiquen. Entonces el DBS tiene esos 3 pasos muy sencillos: saludarnos, familiarizarnos con el texto, hacernos las 3 preguntas. Bueno, ya entrando en materia, DBS y discipulado. Yo tengo 7 postulados que quiero pasar rápidamente con ustedes y al final voy a dar un poquito de espacio a preguntas. La única meta de un DBS es glorificar a Dios acompañando a los creyentes en la Biblia. Yo puse ahí creyentes en la Biblia, no necesariamente son ya cristianos, nacidos de nuevo, gente de iglesia, pero gente que cree en la Biblia. De alguna manera creen que la Biblia tiene algo, Dios habla, toca el corazón, tiene algo para sus vidas, para que sean fieles discípulos de Cristo. Esa es la meta, glorificar a Dios acompañando a personas a que ellos descubran por sí mismos la palabra de Dios. Eso ya en sí mismo es el cumplimiento de la Gran Comisión, porque la Gran Comisión está diciendo: vayan, hagan discípulos, y los discípulos se hacen claramente, dice el texto, bautizándolos y enseñándoles a que cumplan o a que obedezcan lo que dice la palabra de Dios. Bueno, en esta región del mundo, los DBS no tocan mucho el factor bautismo, pero podrían tocarlo. Ya tenemos el primero que se va a bautizar, el primer DBS que yo hice hace ya varios meses, porque ese DBS ya, algunos de ellos, inclusive esa persona está siendo un facilitador. Pero sí, vamos guiándolos, porque cuando estudiamos los textos ellos van encontrándose que la respuesta del Nuevo Testamento, el sí a seguir a Jesucristo en el Nuevo Testamento, es el bautismo. Por 19 siglos no existía aquello de una oración de fe. Ese elemento es exógeno al Nuevo Testamento. No digo que es negativo o que es malo, sencillamente en el Nuevo Testamento Pablo no llegó a Éfeso, compartió el Evangelio y le dijo: Sí, después de logré mí, ingresar, haz me esta prestaron oración de otro 4 celular, pasos, pero después no, de afirmar. no se Entonces escucha ni nada, solamente es importante veo tener en las cuenta, diapositivas. es importante tener en cuenta que en el DBS estamos acercándolos a la palabra y la respuesta a la palabra será el bautismo, pero es esto, no, esa es la meta, glorificar a Dios acompañando para que descubran la palabra. Lo segundo, los encuentros de DBS son una herramienta estratégica, son como una herramienta estratégica, son un comienzo, no un fin, ni toda la carrera de la vida cristiana. Y esto se muestra de una manera muy bella en el aspecto del discipulado, porque lo que está pasando en los DBS es que se acerca a la persona a un texto bíblico, cualquier texto, digamos un texto de Juan 4, la mujer samaritana, o Juan 3, Nicodemo. Y la persona empieza a pensar en su propia vida y se pone una meta esa semana, o se da cuenta que no quiere hablar con hombres porque los hombres la han maltratado, como la mujer samaritana, y entonces esa persona termina el DBS y llama a su facilitador. Y dice: ¿sabes qué? Yo necesito hablar de este tema. O como Nicodemo, yo he sido un religioso toda la vida, pero esa religión a mí no me ha cambiado por dentro. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cierto? Entonces, el facilitador lo que hace es que en el DBS, manteniendo la metodología y la filosofía de aprendizaje, está derivando a experiencias afuera del DBS. Experiencias de consejería, de servicio, de profundización doctrinal. De hecho, el gran consejo que yo le doy a los facilitadores, como en los DBS no enseñamos ni respondemos preguntas, cuando surge, por ejemplo, una pregunta doctrinal, es decir, mire, eso no lo podemos tratar aquí porque el tiempo no da y el DBS no es para eso. Pero si estás interesado en hablar de ese tema de la Santísima Trinidad que aparece, por ejemplo, en el texto que leíamos, entonces, ¿qué tal si invitamos a alguien que ha estudiado más eso, invitamos a otros que quieran hablar y hacemos una sesión que no es de DBS, sino una sesión para hablar de algo de doctrina que se generó como una inquietud dentro del DBS? Entonces, dense cuenta
que el DBS realmente se convierte como en una plataforma estratégica de lanzamiento para otras cosas, posiblemente inclusive para la asistencia a una congregación, o para la profundización en el servicio cristiano, o para conversar de un tema familiar, etcétera, etcétera. Así que, en tercer lugar, se trata del poder de Dios en su palabra, no de nuestra habilidad. Quizá una de las cosas más bellas del DBS, cuando insistimos que los facilitadores no somos maestros, ni respondemos preguntas, ni damos consejería, ni necesitamos saberlo todo, es que, como decíamos en la primera capacitación, liberamos al león, como dijera Spurgeon, que la palabra de Dios es como un león y nuestro trabajo es solamente abrirle la jaula. Entonces, nosotros abrimos la palabra del Señor para la gente y ellos empiezan a comer palabra de Dios y Dios hace su trabajo. Ahí nosotros no hicimos más que abrir una jaula y Dios hizo la obra. Y esto es muy bello porque hay promesa en Romanos capítulo 1, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el Evangelio que se encuentra en cada página de la Biblia. Cada página de la Biblia tiene sabor a evangelio, tiene elementos de evangelio. Por eso cada vez que abrimos un pasaje de la Biblia, ellos tienen conexión con el evangelio. A propósito, las 3 preguntas están diseñadas para dirigir al corazón del evangelio. ¿Quién es Dios? Él es creador, santo, Él es justo, Él es bueno, Él es juez, soberano. Y eso lo vamos descubriendo. ¿Quiénes somos nosotros? Seres humanos creados a imagen de Dios, maravillosa creación de Dios, pero caídas, llena de problemas, de contradicciones. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Y entonces miren que las 3 preguntas conectan al poder del evangelio desde que nos habla Romanos capítulo 1. En cuarto lugar, el crecimiento hacia la madurez en Cristo se da en comunidad y en un proceso integral. Algunos llaman ese proceso integral, eso viene de un educador suizo, Henry Pestalozzi. Cabeza, corazón y manos, contenidos cognitivos, cognitivos emotivos o volitivos, algunos quieren, o actitudinales, y contenidos volitivos o prácticos. Yo los llamo aquí cabeza, corazón y cotidianidad. Algunos dicen cabeza, corazón y manos. Así fue que lo estiló el famoso educador suizo, que toman tiempo, práctica y supervisión o rendición de cuentas. Entonces noten que el DBS es también un proceso. En eso debo decir, y más adelante voy a afirmar, que los DBS nosotros los proponemos para 7 personas durante 12 semanas en un texto que sea de 10, 12 versos. Pero no tiene que ser así. Usted puede tener DBS de más gente. Ahí se hace un poquito difícil que todos practiquen. El tema de mantener el tiempo de 1 hora se hace un poquito difícil. Y lo de 12 semanas, pues nosotros ya estamos empezando a llegar a esa crisis. Y es que algunos grupos no quieren parar. Está bien. Nosotros en nuestra congregación vamos a sugerir parar es porque vamos a empezar la escuela bíblica. Entonces, mucha gente que participa en DBS puede entrar a escuela bíblica. Pero la idea es que hay una continuidad, un acompañamiento de crecimiento hacia la madurez. Como hemos dicho anteriormente, no es el único recurso del reino de Dios para acercarnos a la palabra y para crecer, pero sin duda sí es una ayuda para que las personas vayan aplicando, pasando de la mente al corazón y a la obediencia en el proceso de discipulado. Hay tiempo, hay práctica y hay supervisión. La supervisión en el DBS se da cuando cada semana, en el primer punto, cuando nos saludamos, nos preguntamos, ¿cómo te fue? Tú habías dicho que esta semana ibas a orar más. ¿Cómo te fue orando más? ¿Qué hizo Dios en tu corazón? O te propusiste esta semana servir a una persona en necesidad porque descubriste que eras muy egoísta. O te propusiste hacer más tiempo de oración o de lectura bíblica cada día y te propusiste 15 minutos. ¿Cómo te fue cada día con los 15 minutos? Bueno, en quinto lugar, la relación entre el DBS y el discipulado tiene que ver mucho con el gozo del cumplimiento de una tarea encomendada. Ustedes saben, los seres humanos tenemos este sentimiento de realización. El famoso psiquiatra alemán que participó, estuvo pues sometido a estos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl.
Él hablaba del sentido, el sentido de la voluntad, el sentido de la realización humana y esta idea de que uno no encuentra alegría en la vida, sino cuando hace algo, ¿cierto? Las damas en su trabajo, los padres de familia, el jugador de un deporte, cuando lo hace bien. Los cristianos no encontramos gozo en nuestra vida hasta que no cumplimos la gran comisión. Solo que esto de la gran comisión se le había dejado ver a los pastores o a los líderes de la iglesia y los premiábamos como que fueran personas superhumanos porque compartían el evangelio, ¿no? Eso es tarea de todos los cristianos. Jesús le está hablando ahí en la gran comisión de Mateo 28 a todos los cristianos y nos da la oportunidad de participar en su gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo les digo, yo no he hallado más gozo en compartir el evangelio que en un DBS, porque es que uno no hace casi nada. Uno está ayudando a la gente a hablar, a compartir, animándolos a que descubran y ellos van descubriendo y van practicando y van abriendo su corazón y se van conociendo, se van apegando a la palabra de una manera maravillosa. Hay un gozo mayor para el creyente al glorificar a Dios cumpliendo la tarea encomendada. En sexto lugar, es un trabajo que se relaciona con la iglesia local. En Indonesia, por ejemplo, los DBS están siendo el punto para comenzar iglesias. Y en algunos sectores donde la iglesia es clandestina, los DBS son la iglesia. Nosotros hemos hecho algunas adaptaciones que se corresponden más con la realidad nuestra, donde no hay persecución y donde podemos vincularnos a una iglesia local. Pero lo que pasa es que el discipulado es un trabajo integral de toda la iglesia. A mí no me gusta, francamente, cuando se usa la expresión Julano es mi discípulo. Me gusta más la expresión Julano es mi condiscípulo. Yo no digo Julano es mi discípulo porque por mucho que yo invierta en su vida, yo no le puedo dar todo lo que él necesita. Como una madre no le puede dar todo lo que un niño necesita. Ese niño necesita un padre o un familiar que tome ese rol masculino e influya en su vida. Y necesitamos hermanitos y Dios permita también abuelos y tíos, todo eso ayuda y así es la familia de Dios, es un trabajo de una iglesia local, pero por supuesto uno hace su parte y en ese sentido uno es condiscípulo de alguien acompañándolo, pero sí van conociéndose con otras personas. Esa es la razón un poco de poner límites en tiempo, porque es mejor que esos grupos trasciendan a otros grupos y que las personas vayan llegando a ser, esperemos muchos de ellos, también facilitadores de sus propios grupos, porque los pone en contacto con otra comunidad para que no se hagan dependientes de una persona o de algunas personas. Y en séptimo lugar, más que facilitadores, somos hermanos en Cristo, que nos esforzamos en vivir los unos a los otros. Esta expresión unos a otros se da particularmente en los DBS cuando oramos los unos por los otros. Los que ya hemos sido facilitadores por un tiempo nos damos cuenta que las áreas de aplicación en la tercera pregunta son extraordinarias. Y empieza a haber cierto fluir. Sebastián, ya logré ingresar, muchas gracias. Hay cierto fluir de apoyo mutuo, de servicio mutuo, de transparencia, de compasión y solidaridad los unos por los otros. Esa expresión unos a otros en el Nuevo Testamento es una sola palabra, alelon o alelos, e indica las relaciones en la comunidad cristiana en una iglesia local. Se calculan en el Nuevo Testamento más de 125. Entre ellas están, por ejemplo, sopórtense unos a otros, exhórtense, oren los unos, sírvanse los unos, dense unos a otros, cántense los unos a los otros, en el marco de una iglesia local, estimulando la participación en esa iglesia local, porque pues los unos a los otros suponen una mutualidad entre un hermano y otro. Estos 7 factores los encuentro presentes, cercanos, dinámicos dentro del DBS. El DBS es realmente una estrategia de discipulado. Como decíamos atrás, no es la única y generalmente es una herramienta estratégica que introduce elementos de discipulado como la consejería, el servicio, la aclaración doctrinal, la dependencia sana o interdependencia entre cristianos,
el apoyo mutuo, la oración. Bueno, ¿qué sigue en términos de DBS? Y me abro por unos momentos a preguntas de aplicación. El término de los DBS en el marco del Rey del Estadio. Los que siguen nuestros materiales en el canal se darán cuenta que nosotros proponemos unos límites en los DBS, 1 hora máximo, 7 personas máximo, 12 semanas, un texto de 10, 12 versos. Pero para quienes no hacen parte del Rey Estadio, tengan la libertad de ampliar eso. Nosotros proponemos, por ejemplo, una lista de textos. Ustedes podrían diseñar su propia lista de textos bíblicos. Los textos bíblicos que nosotros diseñamos están en el área de evangelización y de edificación, porque creemos que el poder del evangelio es para salvar y para santificar. Pero la Biblia está llena de textos bíblicos maravillosos, toda la escritura es inspirada por Dios, así que eso es un término, unas limitaciones que hay autoimpuestas para nosotros dentro de nuestra congregación. Pero quienes quieren ir más allá, adelante. De hecho, les ruego oración, porque he contactado a unos líderes católicos aquí en la ciudad de Medellín que conozco hace años, personas muy amables a quienes les he introducido en otras ocasiones a materiales bíblicos, porque me encanta que en esos círculos católicos se enseñe la Biblia, porque me parece que es ahí donde está la esperanza de cualquier organización, cuando se abre lugar a la palabra de Dios. Y estoy pidiéndoles que consideren, que miren los materiales, que se animen, porque son gente muy dinámica, y bueno, confío que Dios haga eso. Y les cito ese ejemplo para ver que no hay aquí ningún control institucional y cada persona puede hacer adaptaciones, pero creo que hacen bien en seguir un poquito la experiencia y las adaptaciones que bien pensadas se han hecho. Entonces, en ese sentido hay libertad y acompañamiento a quienes lo quieren implementar en otros contextos, iglesias y ministerios, especialmente ante la nueva normalidad de la alternancia. Esa palabra resulta ser muy importante y nos hace pensar que seguramente ustedes en diferentes contextos se dan cuenta que posiblemente grupos en iglesias vamos a poder regresar a grupos familiares o grupos en casas o grupos de conexión. Estos grupos, porque son unas visitas maravillosas en los hogares, pero sin duda creo que vamos a seguir también operando a través de grupos en esta modalidad virtual, complementado a otras dinámicas. Así que para quienes lo quieren implementar en otros contextos, toda la libertad y el acompañamiento, y por eso en ese orden de ideas ofrecemos asesoría a todos los facilitadores mediante 2 elementos. Uno es los reentrenamientos, así que para quienes esto vienen haciéndolo cada 15 días, un jueves como hoy, dedicamos 40 a 45 minutos a hacer 3 cosas. Contamos testimonios, hacemos preguntas y este servidor hasta ahora, pero pronto otras personas, tocan o enfatizan algún aspecto de la dinámica, metodología y filosofía del DBS. Pero otra forma es que vamos a continuar haciendo masterclasses a medida que vamos avanzando en esto. Por ejemplo, hay una cantidad de temas todavía que tocar como crecimiento y desarrollo de esta metodología. Y esto, por supuesto, con mucho cariño lo ofrecemos no solo para nuestra congregación, sino para otras instituciones. Así que, bueno, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias y nos vemos en los reentrenamientos. Vamos a tomar los últimos minutos para atender alguna pregunta. Y para preguntas, como somos 38 personas, les ruego que miren el chat y hagan las preguntas por el chat. A propósito, yo encuentro que aún en los DBS me gusta mucho usar el chat cuando son DBS virtuales. Yo uso mucho el chat, yo uso mucho el compartir pantalla porque todos miramos el mismo texto, yo señalo cositas del texto, como han visto, por ejemplo, en los episodios. No tiene que ser así, igual yo tengo mi Biblia al lado mi Biblia de papel, ¿verdad? Pero ver el texto allá. Y el chat resulta muy importante. En el chat, por ejemplo, yo escribo las cosas que vamos a orar y que vamos a practicar durante la semana. Bueno, entonces ahí en el chat pueden empezar a escribir algunas preguntas que tienen sobre la sesión de hoy. Y si no hay preguntas sobre la sesión de hoy, pues igual esto corresponde a un espacio de reentrenamiento, entonces podemos hacer preguntas de otros niveles, de otras experiencias que se han tenido. Entonces, bienvenidas las preguntas ahí en el chat. Pueden tener que ver sobre el tema de cómo se conecta DBS con discipulado o en cualquier otro sentido, preguntas que se les ocurran sobre DBS en general.
Pastor, acá estamos pendientes del chat Cuando para no las hay preguntas. preguntas, uno se siente como instructor o maestro. Cuando no hay preguntas, como que todo quedó muy claro o como que todo quedó tan enredado que, pero bueno, confío que sea el primer caso. Pastor, al parecer esto quedó muy claro. Bueno, les voy contando, por ejemplo, que en Indonesia, una de las misiones es fronteras, hay otras misiones que lo trabajan en campos donde no hay iglesias, lo único que hay son DBS. Y estaba hablando con un misionero que me contaba que ya tiene 23 generaciones de DBS. Alcanzan a imaginar eso, porque lo que ellos hacen es que hacen un DBS, dentro del DBS se detecta alguien que puede ser facilitador. Entonces, con facilitadores se van manteniendo espacios como este, pero entonces ya se une un facilitador que antes fue un participante. Y así me mostraba inclusive el mapa de eso. Muy, muy bonito, muy interesante, porque no hay iglesias, pero sí hay la oportunidad de seguir compartiendo la palabra del Señor. Y entonces en uno de esos pueblos me contaba, uh, en la mezquita, no me acuerdo cómo se llama, el líder de la mezquita allá, le pidió que, pues se dio cuenta que estaban estudiando la Biblia, ¿no? Y no le molestó. Y le dijo que por qué no le hablaba a las parejas. Entonces lo que él hizo fue que se trasladó a esa región, los reunió en la mezquita, las parejas, y los dividió en grupitos pequeños. Y en esos grupitos pequeños les dio las 3 preguntas y les escribió un pasaje, pero no les dijo que era la Biblia, y era 1 Corintios 13, y les hizo las 3 preguntas. Y ahí estaban todos esos musulmanes en su mezquita estudiando la Biblia. Y claro, habían 2 o 3 que clandestinamente ya eran cristianos y que habían participado en DBS y que pues pensaban que era muy interesante eso de reunirse, estudiar un libro sagrado, porque para el musulmán pues este libro sagrado es tan importante como cualquier otro, es una cosa como cultural, pero lograban llegar sin exponerse a la persecución o pudiendo hacerlo en un lugar seguro. Entonces miren, testimonios tan bonitos que me hacen pensar, y yo creo que en esta virtualidad hemos tenido oportunidad. Bueno, aquí nos escribe César: buenas noches, queridos hermanos. ¿Se puede realizar un DBS con base a un tema más profundo que se proponga y se realice entre nosotros los facilitadores? Por ejemplo, escatología, el arrebatamiento. No creo que funcione, porque esos temas, César, son de teología sistemática. Y la teología sistemática, por su naturaleza, requiere visitar toda la escritura. Pero uno podría hacer un DBS con Apocalipsis e irse pedacito por pedacito con Apocalipsis. Lo que va a pasar es que van a resultar aplicaciones, pero no estructuraciones teológicas. Entonces, en ese sentido, recuerden, para proteger la dinámica del DBS, es mejor decirle a los interesados, por ejemplo, si están en un grupo y los interesados empiezan: ay, no, queremos saber del fin del mundo, si es cierto, cómo es eso de la segunda venida de Cristo, cómo es eso. Entonces tú les dices: mira, lo ves en el texto, ¿qué descubres ahí? Pero si tienes más inquietudes, aparte del DBS, vamos a hacer una sesión sobre escatología y vamos a invitar a un señor que ha estudiado eso, o vamos a leer un artículo antes de reunirnos juntos, o vamos a ver un video y después lo vamos a comentar. Pero es otra sesión de discipulado también, por supuesto, y de crecimiento, pero no un DBS. Pero noten que es el DBS el que deriva en esas oportunidades de crecimiento, y en esos precisamente lo que hablamos cuando hablamos de la relación entre DBS y discipulado, es que el DBS se convierte en la plataforma desde donde se va creciendo en el discipulado. Aquí nos dice Camilo: hablabas que en ustedes van a comenzar una escuela bíblica. Cuando terminen DBS pasaban a esa escuela bíblica. Es bueno tener una opción como esa para otras personas que terminen DBS. Para ello, ¿cuál ha sido su experiencia? Bueno, este es el primer año que vamos a hacer esto de hacer DBS y después escuela bíblica. Lo que vamos a hacer, y eso pues con Sebastián tenemos que trabajarlo mucho, es que los facilitadores, algunos que están esta noche aquí son facilitadores, es que usted puede decidir, va a tener 3 opciones.
decirle a los de su DBS, mire, metámonos en varios cursos o en un curso todos. A propósito, ustedes decían que tenían intereses en escatología. Hay un curso en la escuela bíblica que se llama Teología Sistemática. Ese es el suyo. Segunda opción, vamos a seguir con el grupo los miércoles a las 6 de la mañana, los 45 minutos o la hora, pero los que quieran vayan a la escuela bíblica y puede ser que la gente empiece a hacer esas dos cosas en semana. O vamos a hacer una tercera opción, vamos a seguir con el DBS y seguimos avanzando con el DBS, porque quizás de los 7 u 8 interesados, por ejemplo, una cuñada mía tiene un DBS con primas. La mayoría son mujeres temerosas de Dios, personas muy amadas, pero no sabemos, seguramente no son creyentes todavía, no van a una iglesia evangélica, hay una o dos que lee de vez en cuando la Biblia, no son discípulas todavía, pero están interesadas y están ahí. Y puede ser que a ellas no les llame tanto la atención lo de la escuela bíblica. Dicen, no, sigamos con nuestro DBS. Yo le voy a decir a ella, siga con su DBS porque que reciban algo, que no se queden sin nada, por favor. Y personas tan queridas que están disfrutando leyendo la palabra del Señor. Entonces van a tener esas tres opciones. Yo recomiendo que ya cada iglesia local tenga algún plan y algún cronograma. Alguna iglesia dirá, no, vamos a ir 6 meses en DBS. Vamos a dejar, por ejemplo, hay un pastor aquí en la ciudad de Medellín que va a empezar 120 DBS con sus facilitadores y eso va a ser su estrategia de grupos en casas, tanto virtuales como presenciales. Se metió en ese tema. Pero bueno, vamos a ver cómo Dios lo va a seguramente ayudar a bendecir. Angélica nos pregunta, yo tengo una pregunta, ¿los DBS terminan siendo grupos de amistad y compañerismo, orando unos por otros? Hablamos de varios temas, si llega un tiempo donde DBS no dará solo una hora, ya se convierte en un grupo de encuentro, posiblemente sí, pero por eso los reentrenamientos son tan claves. En el mundo del aprendizaje, en el mundo de la educación de adultos, que es un tema que he estudiado ampliamente durante muchos años, se dice que es más importante lo que yo llamo reentrenamiento, algunos prefieren el tema de coaching o mentoreo, el acompañamiento en la práctica, que la primera clase de lanzamiento donde enseñaron los conceptos. Por eso en el DBS inclusive le decimos a la persona, usted no necesita mayor entrenamiento, láncese a hacer un DBS. Cuando ya esté en el agua, le enseñamos a nadar. Cuando ya está teniendo su grupo y todo, ahí es donde va a empezar a tener sentido todo esto. Y eso es lo que hacemos en nuestro entrenamiento. Por supuesto, tenemos 3 sesiones de aprendizaje que son muy útiles, pero la idea es que los reentrenamientos, en nuestro caso, cada 15 días son la oportunidad que tienen las iglesias y los pastores y los líderes que quieren tener, yo digo a veces, sus propias redes de DBS, mantengan un contacto con los facilitadores para asegurar que los grupos no pierdan su filosofía. Entonces, en ese sentido, yo le diría mejor, si son unas amigas que llevan 10 meses en un DBS y no quieren soltarlos, yo les diría mejor, vea, ¿por qué no cada una empiece un DBS para seguir cumpliendo la gran comisión? Y ustedes que se aman tanto y todo, hagan una reunión semanal de compañerismo cristiano, de servicio, de amor, de edificación. Por supuesto, sigan siendo amigas y compartan, pero no pierdan la visión metodológica de que los DBS siempre están creciendo, incluyendo a otros, desarrollando facilitadores. Román y Leonela nos preguntan, ¿en un DBS que solo asiste una persona se podrían responder preguntas o se cumple estrictamente con las preguntas establecidas, puesto que terminamos muy rápido? Bueno, yo digo que un DBS debe tener mínimo 3 personas. Cuando Jesús dijo que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo creo que eso tiene una lógica en la pedagogía. Porque cuando ya te quedas con una sola persona, todavía puedes hacer un ejercicio de discipulado, todavía puedes hacer el DBS. Pero recuerda que en el DBS aprendemos no solo porque nosotros descubrimos y aplicamos, sino porque vemos a otros descubrir y aplicar. Un ejemplo típico en un DBS. Una persona leyó el texto de Zaqueo, que Zaqueo, pues estaban leyendo la historia de Zaqueo, ¿no? En Lucas, que Zaqueo le devuelve a los pobres y todo. Y una persona hizo la siguiente aplicación. Yo voy a abstenerme de seguir yendo en el día que voy al mercado,
me como mis papitas, me como mis galletitas, me como mi Coca-Colita y no la pago en la caja cuando salgo. O sea, se toma su snack y su refrigerio a costillas del almacén donde está acá. Y yo estoy descubriendo que eso está mal. Entonces yo me comprometo a que si yo voy y mientras voy mercando, porque estoy cansado, vengo del trabajo, me tomo un refresquito o algo, yo lo pago. La otra persona que estaba en el DBS hacía lo mismo. Estaba en el almacén, iba en su carrito y sacaba las papitas y después dejaba la bolsita por ahí como un recuerdito para el almacén. Y esa persona no dijo nada, se quedó calladita. Pero ustedes saben cómo trabaja la palabra de Dios, el Espíritu Santo empezó a decirle, a ver, un momentico, esta aquí tan elegante de que yo soy cristiano, aleluya, en el nombre de Cristo, pacto, siembro y todas esas carretas que hablamos en el mundo religioso, pero de aquello que no somos seguidores de Cristo, que aplicamos la palabra de Dios o qué es ser discípulo. Y esa persona, aunque no dijo nada, creció. ¿Por qué creció? Porque escuchó a otro aplicar. Entonces yo diría que cuando te quedes con uno, únete a otro DBS, propóngale a él ser un facilitador, busquen invitar a otras personas, pero no pierda la oportunidad de edificar a esa persona, porque también hay edificación uno a uno. La consejería, por ejemplo, la consejería bíblica es edificación uno a uno. Entonces yo no digo, no puedo aceptar un grupo de uno, no, porque a veces hay grupos que empiezan y van decantándose y van desgranándose como la mazorca en el camino. Carlos Cordero, de Maracaibo, Venezuela. Ah, qué bonito, Carlos, mire, tenemos al hermano. Full bendiciones, nos dice Carlos. ¿Se puede hacer un DBS en reuniones presenciales o es necesario hacerlo online? No, de hecho los DBS fueron creados para la presencialidad. Algunas de las adaptaciones que hemos hecho es para que funcionen en la virtualidad, pero se pueden hacer en los dos modelos. De hecho, hay modelos alternantes, ¿no? Donde se hacen, digamos, 3 veces online y se encuentran cada mes. Personas que tienen dificultades de transporte y demás, una vez presencial, 3 veces virtuales. Ok. ¿Qué hacemos? Nos pregunta Obed, ¿qué hacemos con los que no quieren seguir discipulado, pero quieren seguir más tiempo en la dinámica de los DBS? Maravilloso, porque el DBS es discipulado. Están aprendiendo a estudiar Biblia y aplicar Biblia. Eso es discipulado. Si de pronto yo entiendo al pastor Obed que de pronto uno quisiera que, por ejemplo, entren a la escuela bíblica, empiecen a ir a la iglesia, empiecen a diezmar y ofrendar. Claro, pues es que eso es una responsabilidad cristiana, que ofrenden y diezmen. Pero yo diría, es tener paciencia, es orar, que el Señor les hable a su corazón, que descubran eso, pero no dejar de sembrar palabra de Dios, de sembrar palabra de Dios. En ese sentido, poner términos como nosotros hacemos de 12 semanas permite que podamos hacer un alto en el camino y evaluemos un poco, ¿no? Mira, esto se está volviendo muy costurero, o esto ya nadie quiere realmente decir cómo aplicó en la semana, o ya sentimos que, bueno, entonces ahí por ahí vamos, ¿cierto? Yo, 2 de los DBS míos, yo los clausuré. Y a todos los invité, les dije, por ahí salieron 2 o 3 facilitadores, pero les dije, hasta aquí llegamos, les muestro estas otras opciones, les regalo un libro, le van, pero para ayudarlos a que se den cuenta y también para que no genere una dependencia de mí de toda la vida, ¿verdad? Porque a veces ese es un factor en grupos que uno siempre debe cuidar. En los rediles, por ejemplo, hemos dialogado mucho al respecto y por eso la mayoría de las congregaciones hacen los grupos de casa solo por un periodo del año, porque los grupos van generando esa empatía que muchas veces los vuelve grupos cerrados y a veces ese grupo llega a ser más importante que la iglesia y ese no es el modelo bíblico del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento debemos tener relaciones multidireccionales con los pastores, con los niños de la iglesia, con las damas. Pablo le dice a Timoteo y Juan dice los niños, los jóvenes, tenemos que aprender a tener relaciones con todo el mundo. Eso de que mi iglesia son solo los 3 amigos míos que juegan fútbol como yo, que les gusta el cine como yo, que leen lo mismo que yo, que tienen mi misma edad. Maravilloso que tengas esas relaciones, pero iglesia local son relaciones multidireccionales. Apoyarnos, servirnos, animarnos, dar y recibir en muchas direcciones. Entonces estos grupos muchas veces se convierten como en cofradías que nadie rompe y que hacen pactos para toda la vida y hay que tener cuidado con eso. Por eso, en la mayoría de los casos, las iglesias van diciendo, no, hagamos una temporada de grupos. Grupos de parejas, lindas esas 4 parejas que se reúnen, pero a los 7, 8 meses
Esos grupos hacen otra cosa y al año siguiente quizás tenemos grupos de parejas, pero ya son diferentes parejas. O ya los hombres se reúnen por aparte, las damas por aparte, y eso ayuda a esta riqueza multidireccional de relaciones dentro de la iglesia. Angélica, bueno, bienvenido, Pastor Cordero. Muy bien, Angélica. Hasta ahí las preguntas y creo que hasta ahí el tiempo para ser fiel con ustedes. Bueno, que Dios los bendiga y ánimo con los DBS. Adáptenlos, úsenlos, aprovechenlos al máximo, disfrútenlos y que Dios los bendiga grandemente. Y a quienes son facilitadores dentro de nuestra congregación, empiecen a animarlos. A partir de la semana siguiente arranca la publicidad de la escuela bíblica. Hay como, no me acuerdo, Sebastián, ¿cuántos temas? Como 15 diferentes temas. Temas de aplicación pastoral y personal, temas muy teológicos y muy conceptuales, temas también muy del corazón, cosas de familia y demás. Entonces, anímelos a participar. Y si tienen el tiempo y la disponibilidad para seguir en el DBS y estar en la escuela bíblica, bingo, porque si hay una época en la vida, mis amados hermanos y hermanas, en las que debemos cuidar nuestra alma, se lo digo con todo el corazón, es esta época de la vida. Por un lado, nunca habíamos vivido esto. Por otro lado, no sabemos muy bien cómo va a ser el mundo después. Salimos paniqueados, con mucho miedo, muy heridos, porque en un momento yo tuve 11 familiares enfermos de COVID. Un sobrino muy delicado, ya gracias a Dios salió, pero bendito Dios, familias que han perdido seres queridos, empresas que se han arruinado. Esto es muy fuerte. Necesitamos cuidar nuestra alma por nuestro bien, pero también para tener una palabra, una oración para darle a todo el que la necesita.